Bienvenidos jovencitos y señoritas a este entorno virtual de aprendizaje de física. Quien les habla, el docente a cargo, Ronald Villanueva Añasco. Y vamos a desarrollar un problema que ha sido tomado en el examen 1, UNI, en este caso examen de admisión UNI 2021. ¿Correcto? El problema trata sobre óptica geométrica, específicamente refracción de la luz y con una aplicación de la ley de Snell. Entonces veamos este problema. Me dice, determina aproximadamente en metros la profundidad real de una piscina. Lo que me está pidiendo es la profundidad real de una piscina, ¿no? Entonces, eso es lo que me está pidiendo en primera instancia, ¿no? La profundidad, aquí lo vamos a poner, la profundidad real. ¿Correcto? Y me dice, si la profundidad aparente que se observa visto desde arriba es de 1,2 metros. Entonces, nos da la profundidad aparente, es otro elemento que esa vale 1,2 metros. ¿Correcto? Y nos dice que está visto desde arriba, ¿no es cierto? Nos da otra condición que es visto desde arriba. ¿Estamos? En tal caso vamos a evaluar. Al evaluar este problema que tendríamos acá, no lo vamos a evaluar con esa condición que me dice visto desde arriba, sino lo vamos a ver asumiendo que el observador está levemente inclinado, ¿ya? Ve las alturas de la piscina, la profundidad de la piscina con una cierta inclinación. Eso para entender cómo se va a aplicar la ley de Snell. Luego, ¿no es cierto? Vamos a considerar esa condición que me he visto desde arriba para darle solución ya al problema. ¿Ya? Entonces, para mejor entendimiento, vamos a suponer esto, que el observador se encuentra aquí. Si el observador se encuentra en esta posición, en tal caso va a proyectar un haz de luz de acuerdo a esas líneas punteadas. En tal caso, aquí tendríamos que esto de aquí sería la altura aparente, ¿no? La profundidad aparente que tiene sobre la piscina. Pero, según la ley de refracción, si un observador proyecta un haz de luz en ese sentido, el haz de luz no va a seguir esa línea recta. Entonces lo que va a seguir, en este caso, el haz de luz sería una leve inclinación. El haz de luz que estaba yendo, ¿no es cierto?, en forma recta, en un medio, yendo a otro medio, va a sufrir esa leve inclinación. En tal caso, esa inclinación la podríamos ver acá. El haz de luz va a seguir esa trayectoria. Debería ir en forma recta, ¿no? Pero va a seguir esa pequeña inclinación, ¿ve? Y en tal caso, va a llegar a este punto. Entonces, en tal caso yo diré que desde aquí hasta este punto de aquí le vamos a colocar la profundidad real, ¿no? Entonces, el haz de luz va a llegar hasta ahí. ¿Estamos? Ley de Snell también nos dice, ¿no es cierto? En este caso relaciona mediante su ley dos ángulos. Entonces, el ángulo desde el haz de luz hasta la línea normal. ¿Quién es la línea normal? La línea normal es esta línea de color rojo que le vamos a colocar recta normal, línea normal, que es perpendicular al nivel del líquido, ¿no? Al nivel que existe entre los dos medios. Y este ángulo los ángulos se van formando sobre él de esta forma. Desde la normal trazo un ángulo que llegue hasta el rayo incidente, al rayo que ingresaba. Y esto le podemos llamar alfa. Y desde el rayo trazamos otro angulito que sería este de acá, hasta la línea roja que sería la recta normal, la línea normal, y le podríamos colocar teta. ¿Estamos? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La ley de Snell me dice que si es que todo este rayo incidente ocurría en un medio N1, que sería el aire, y luego pasa ese rayo incidente a otro medio que sería el agua, y le vamos a colocar N2. En tal caso, ley de Snell relaciona lo siguiente, dice, N1, que es el índice de refracción del medio 1, que en nuestro caso sería el aire, multiplicado por el seno, del seno del ángulo que se forma en este medio, va a ser igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo que se forma en este medio. Entonces tendríamos, ojo que N1 y N2 se le conoce como índice de refracción. ¿Correcto? Para ayudarnos con este problema vamos a trabajar con algunos pequeños triángulos.
Primero voy a tomar en cuenta este triángulo de aquí, que la estoy achurando de color naranja. Tendríamos que ver que en este triángulo, este ángulo sería alfa, ¿no? Porque estamos trabajando entre dos paralelas, ¿no? Y esto, si esto es alfa, esto también sería alfa, ¿no? Tendríamos ahí los ángulos correspondientes. Y aquí, como no tengo dato, le voy a poner una letra A. Si eso le he puesto una letra A, eso quiere decir que a esto de aquí también le vamos a seguir colocando la letra A, porque es el mismo segmento, ¿ya? Para poder trabajar también con otro triángulo. El otro triángulo con el cual podemos trabajar sería esta de aquí. ¿Correcto? Para no saturar nuestro gráfico, lo que vamos a hacer es colocar esa información en un triángulo de acá. Entonces tendríamos que este ángulo de aquí le estamos considerando alfa y este cateto sería A, ¿no? Ese triángulo que hemos formado es un triángulo rectángulo. Y a este cateto le estamos colocando h de A, que es la profundidad aparente. En el otro caso, tendríamos esta como ángulo teta. También es un triángulo rectángulo. Este cateto vale A y esto sería h de R, que sería la profundidad real. Vamos a determinar en tal caso la hipotenusa. La hipotenusa en relación de h de A y alfa, ¿cuánto sería eso de ahí? Utilizaremos secante y cosecante, ¿no? Con el famoso lo que se quiere, lo que se tiene. Entonces, a ver, ¿cómo sería? Esta hipotenusa tendría que ser h de A multiplicado por ¿cuánto? ¿Correcto? Multiplicado por la secante de alfa, ¿no es cierto? En este caso, esto sería la secante de alfa. Y esta hipotenusa de aquí sería h de R. Sería h de R, ¿no es cierto? Multiplicado por la secante de teta. Ahí tendríamos, ¿ve? Entonces, esa información la vamos a reemplazar aquí en nuestra ley de Snell. Entonces aquí tendríamos N1, que sería el índice de fracción en el primer medio. Aquí tendríamos para hallar seno una división. Esa división tendría que ser, a ver, veamos en nuestro triángulo que habíamos formado. Seno sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería el cateto opuesto, tendríamos a la letrita A, y la hipotenusa tendríamos h de A multiplicado por secante de alfa. Esto sería igual a n de 2 multiplicado. Y ahora tendríamos a seno de teta. Seno de teta en este caso tendría que ser igual a la letrita A, la letra A, sobre HR, que es la profundidad real, multiplicado por la secante de teta. Por secante de teta. Entonces, de esta parte nosotros podríamos, ¿correcto? Podríamos simplificar ya la letrita A. Esta letra A y esta letra A podríamos simplificar. Y además también podríamos tomar en cuenta lo siguiente, que la secante de alfa es igual a 1 dividido entre ¿quién? Entre coseno de alfa. Y por el otro lado, de la misma forma, secante de teta, que sería igual a 1 sobre coseno de teta, para poder trabajar con los ángulos, con la razón trigonométrica coseno, ¿ya? Para hacerlo un poquito más simple. Entonces, si yo veo esto de acá, si secante es 1 sobre coseno, esta pasaría a multiplicar. Entonces yo tendría lo siguiente, n de 1, ¿correcto? N de 1 multiplicado por el coseno de alfa dividido entre h de A. ¿Correcto? Y aquí tendríamos lo mismo. Aquí tendríamos, ¿no? Le voy a poner primero acá la línea. Sería n de 2 por el coseno de teta sobre h de R, ¿no? Lo que hemos hecho es utilizar estas dos partes, ¿no es cierto?, que tendríamos de razones trigonométricas recíprocas, ¿no? Entonces, seno, secante, 1 sobre coseno, ¿eh? Entonces, si la secante está dividiendo, el coseno está multiplicando, ¿ya? Entonces tendríamos esa parte ahí. Muy bien, esto sería lo que a nosotros nos va a ayudar, ¿no? Esta parte de acá sería lo que a nosotros nos va a ayudar para resolver nuestro problema. ¿Estamos? Entonces, a ver,
en nuestro caso, el problema nos dice, para el problema, la vista, ¿no es cierto? La vista es desde arriba. En tal caso, si la vista es desde arriba, vamos a tener que el observador está ubicado acá. Entonces, si la vista es desde arriba, en tal caso, el primer rayo del haz de luz va a llegar por acá, el rayo incidente, y el rayo refractado va a seguir yendo en ese lugar. Va a seguir teniendo esa pequeña trayectoria. Entonces, eso en ese único caso. Eso quiere decir que si yo en mi problema anteriormente había planteado dos ángulos, el alfa, y había planteado el ángulo teta, de acuerdo a esta situación, yo tendría que alfa tendría un valor de 0 grados y teta también valdría un 0 grados. Lo que indicaría que mi fórmula ya tendría otra forma de proceder. Entonces aquí yo tendría N1, ¿correcto? Sobre H de A nada más. ¿Por qué? Porque el coseno de alfa sería, en este caso, 1. En el otro caso aquí tendría, ¿no es cierto? Ahí tendría n de 2 multiplicado por el h de r. ¿Por qué? Porque el coseno de teta, en este caso como teta vale 0, coseno de 0 sería 1. ¿Ve? Entonces mi ecuación en esta parte se ha reducido solamente a esta expresión de aquí. ¿Correcto? Entonces recordemos también que en este caso, ¿no? Acá había dos líneas, ¿no? Que denotaban, aquí había dos líneas que se denotaban, y nosotros teníamos a esto de acá como h de a y a todo esto de aquí como h de r, ¿no? Tendríamos a eso de ahí como h de r, ¿ya? En el problema me dice que h de a, que es la profundidad aparente, tiene un valor de 1,2 metros. Y me está preguntando cuánto vale h de r. También me dice, ¿no es cierto? Como este n de acá, esta zona de acá, este medio de aquí es aire. Esto es aire. Y lo que tenemos interno dentro de la piscina, esto viene a ser agua. Entonces me dice, ¿no? Me indica, el índice de refracción 1 se referirá al aire. Esto por teoría sabemos que es 1, ¿no? La aproximación es 1, similar al del vacío. Y este n de 2, que se refiere al índice de refracción del agua, esta vale 1,33. Entonces ya podríamos hacer el reemplazo. N de 1, que tendría el valor de 1. La altura aparente, que sería en este caso la profundidad aparente, 1,2 metros. Esto igual, ¿correcto? Esto igual a, aquí tendríamos n de 2. N de 2 viene a ser 1,33. Y aquí tendríamos el h de r. Conclusión, ¿no? Entonces, resolviendo esto de aquí, tendríamos que el h de r, que es la profundidad real, sería igual a ¿cuánto? 1,33 multiplicado por 1,2. Eso nos daría 1,596. Si lo redondeamos no vamos a encontrar clave. Lo vamos a dejar solamente como 1,59. ¿Correcto? Lo vamos a encontrar como 1,59. ¿Sí? No olvidarnos que este 1,59 está en metros. ¿Correcto? Entonces, la clave a la cual correspondería, según el enunciado, sería C, 1,59. No olvidemos que esto debería estar en metros, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo. Muy bien, jóvenes, hemos terminado este problema de óptica geométrica. En tal caso, decirles, ¿no? Que si ustedes no quieren hacer todo este procedimiento y se trata sobre una vista desde arriba, simplemente tendríamos que recordarnos esta pequeña formulita que está aquí, ¿no? Esta pequeña formulita que se menciona ahí, ¿ve?
Entonces N1 es a H de A como N2 es a H de R. Entonces de repente para un examen de admisión nos puede servir esa pequeña formulita para no estar haciendo todo este proceso, ¿ya? En caso nos olvidemos, sí necesitaríamos hacer el proceso para poder desarrollar este problema. Muy bien, jovencitos, señoritas, es todo en cuanto a hoy. No se olviden suscribirse y nos vemos a la siguiente sesión. Hasta luego.